Bienvenidos a esta nueva edición de Euronews Hoy. Este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a la Isla Esmeralda con motivo del 25 aniversario de los acuerdos de Viernes Santo. Este fue el pacto que en 1998 puso fin a 30 años de violencia en Irlanda del Norte y que el presidente ve como parte de su propio legado político, ya que alentó la participación de su país en el proceso de paz. El presidente visitará tanto Belfast como Dublín, pasando por Carlingford, la pequeña ciudad desde la que su tatarabuelo materno partió en 1840. Un gesto que muestra el orgullo que siente Biden de ser uno de los presidentes de Estados Unidos más irlandeses de la historia. En el otro extremo de Europa, rusos y ucranianos llevan a cabo un intercambio de más de 200 prisioneros. Ambos bandos han denunciado el grave estado de salud en el que estaban muchos de los soldados. El último intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú se produjo el 7 de marzo y en total desde el comienzo de la guerra Kiev ha conseguido recuperar a unos 1.500 de sus soldados cautivos. Además, la Duma rusa plantea eliminar el veto impuesto a Twitter después de que la red social permitiera el acceso a los usuarios a varias cuentas estatales. La alerta continúa en Taiwán tras detectar varios buques de guerra chinos en las proximidades de la isla. Una escalada de tensiones que aumenta con el inicio de las mayores maniobras militares en décadas entre Estados Unidos y Filipinas. También hablaremos del polémico vídeo en el que el Dalai Lama le pide a un niño que le chupara la lengua. El líder espiritual tibetano ya ha pedido disculpas. Ahora sí, pasamos a nuestros titulares. Máxima alerta de seguridad en Irlanda del Norte ante la llegada del presidente Joe Biden para conmemorar el 25º aniversario del Acuerdo de Paz de Viernes Santo. Escalada de tensión tras la demostración militar de China en Taiwán. Estados Unidos inicia maniobras conjuntas con Filipinas en la región que incluyen fuego real. Las reuniones entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comienzan en Washington con la guerra en Ucrania como preocupación central. Miles de israelíes conservadores marchan por Cisjordania en medio de las violentas tensiones que han acabado con la vida de un joven palestino de un campo de refugiados. Estado de máxima alerta de las fuerzas de seguridad británicas en Irlanda del Norte ante la llegada este martes del presidente estadounidense Joe Biden. Unos 20 cócteles Molotov fueron lanzados este lunes contra un vehículo de la policía por disidentes republicanos en el estado de Cregan. Los agentes han llamado a la calma. Biden llegará a Belfast en la tarde de este martes para conmemorar el 25º aniversario del Acuerdo de Paz de Viernes Santo, que puso fin a 30 años de conflicto. El miércoles dará un discurso en la Universidad de Ulster para a continuación trasladarse a la República de Irlanda. Entre otros lugares visitará Malina, localidad de origen del padre de su tatarabuelo por parte materna, James Finnegan, cuya familia emigró a Estados Unidos en 1851. El dirigente estadounidense también se reunirá con el presidente y el primer ministro irlandeses y pronunciará un discurso ante el Parlamento reunido en sesión conjunta. El sábado regresará a su país. Tras su paso por Irlanda del Norte, Joe Biden visitará la República de Irlanda. Lo esperan con especial impaciencia en la pequeña ciudad costera de Carlingford. De esta zona eran sus ancestros maternos, que emigraron a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Sus parientes lejanos viven aquí. We're very proud that Joe come from Cooley. His ancestral home is now the president of America. It's an unbelievable feeling and the community is so proud of him. Biden mantiene el contacto con el condado de Louth. Ha estado en Carlingford en varias ocasiones, pero esta es su primera visita como máximo mandatario. El ayuntamiento espera sacarle partido al evento, despertando el interés turístico por el lugar. Más de 200 soldados rusos y ucranianos regresan a sus hogares gracias a un intercambio de prisioneros. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 106 soldados rusos fueron liberados, y el jefe del gabinete del presidente de Ucrania declaró que Rusia liberó a 100 prisioneros ucranianos. Tanto los soldados ucranianos como los rusos serán trasladados para recibir tratamiento médico y rehabilitación antes de volver con sus familias. Algo que ansía este grupo de soldados rusos. Mientras tanto, los combates en la región de Donetsk continúan. Las tropas rusas siguen adentrándose cada vez más en Bakhmut.
Además, las autoridades declararon que las fuerzas rusas habían atacado una central eléctrica y edificios residenciales en la provincia. La inflación, las tensiones geopolíticas y la estabilidad financiera son los grandes problemas en la agenda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para sus reuniones de primavera en Washington. La guerra en Ucrania es una de las preocupaciones centrales, explica la directora del FMI, que tachó de sinsentido un conflicto bélico que podría detenerse con la decisión del país que lo inició. This war has distracted the world's attention from many other pressing problems. This war not only kills people, it is pushing up food prices, you talked about it, and it is creating more geopolitical tensions, pushing down the ability of the world to work as one. En la línea de frente en Ucrania, los habitantes de Jersón siguen padeciendo nuevos bombardeos. Ni siquiera el Museo de Arte local se ha salvado. Це другий, такий приліт. У нас нема там прямих попадань, влучань. Так, поруч, осколками січуть. Вони нас знищують. Тут нема ніякої логіки. Логіки нема. Знищувати все. Mientras el jefe militar de la región de Donetsk, nombrado por el Kremlin, Denis Pushilin, difundió imágenes de su visita a la ciudad de Bakhmut en un vídeo que muestra la inenarrable destrucción de una ciudad aniquilada por los bombardeos. Bakhmut, después de 13 meses de combates, es una inmensa ruina que ambos bandos afirman controlar. Rusia está considerando levantar la prohibición que había impuesto a Twitter después de que la red social restableciera el acceso a las cuentas de los organismos estatales rusos. Desde el viernes, los usuarios de la plataforma pueden volver a consultar las cuentas del Kremlin o las de los ministerios rusos de Asuntos Exteriores y Defensa. En respuesta a esta noticia, un diputado ruso del Comité de Política Informativa de la Duma ha pedido al organismo de control de los medios de comunicación del país que estudie la posibilidad de poner fin a las restricciones impuestas a Twitter. Su petición ha sido apoyada por la ONG rusa Liga para la Seguridad en Internet. Por otra parte, la BBC se ha quejado a Twitter después de que su cuenta principal fuera etiquetada como medio de comunicación financiado por el gobierno, afirmando que este ejerce control editorial sobre el medio. La cadena insiste en que está financiada por el público y es independiente del gobierno. En respuesta, Elon Musk ha enviado un correo electrónico a la BBC afirmando que todos los medios de comunicación tienen algún nivel de sesgo. Taiwán detecta la presencia de 9 buques de guerra y 26 aviones de China todavía en las proximidades de la isla, un día después de que Pekín anunciara el fin de sus maniobras militares. Por ello, el gobierno de Taipei se mantiene alerta en un momento en el que la presión de China parece intensificarse e incluso se asemeja a una ofensiva. China ha llevado a cabo ejercicios militares de 3 días con una docena de barcos y más de 90 aviones que concluyeron con la simulación de un asedio a Taiwán. En plena escalada de tensiones con China, Estados Unidos, que apoya la autonomía de Taiwán, ha iniciado a su vez maniobras militares conjuntas con Filipinas, las mayores en décadas, desplegando unos 18.000 soldados a apenas 300 kilómetros de Taiwán y con fuego real. Los ejercicios militares, que se prolongarán hasta el 28 de abril, se producen bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., que intenta restablecer lazos con Washington tras la destitución de su predecesor, Rodrigo Duterte. Emmanuel Macron inicia una visita a los Países Bajos en la que se espera que arroje luz sobre las polémicas declaraciones de los últimos días. Francia se ha desmarcado de Estados Unidos en la crisis de Taiwán y ha defendido una autonomía estratégica para la Unión Europea sin que Europa se vea envuelta en una crisis que ni le va ni le viene, según declaró al diario Les Echos. En Washington la reacción ha sido comedida. There's a lot of terrific bilateral cooperation
just alone between the United States and France. We're focused on that. We're focused on making sure that together we're meeting the national security requirements of both our peoples. Además, la posición de Macron frente a Estados Unidos y China ha sido reforzada por el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, quien defendió el martes que Europa debe luchar por su propia independencia y estrategia. La Unión Europea es aliada de Estados Unidos, pero eso no significa que deba estar en contra de China, dijo el número 2 del Ejecutivo francés, pocos días después de que Macron se reuniera con Xi Jinping y en un momento de tensión militar por Taiwán. Miles de israelíes marcharon el lunes hacia un asentamiento evacuado en Cisjordania. Esta marcha es una muestra de que el gobierno más conservador de la historia de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, está decidido a acelerar la construcción de asentamientos en tierras ocupadas a pesar de la oposición internacional. Al menos 7 ministros del Ejecutivo encabezaron la marcha, entre ellos destacan el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional. Las autoridades desplegaron miles de efectivos de la policía y el ejército para proteger la marcha, lo que ha aumentado aún más la tensión en la zona. Y es que en los últimos días, una operación del ejército israelí en un campo de refugiados cerca de Jericó terminó con la muerte de un joven palestino de 15 años. El ejército dijo que había entrado en el campo para detener a un sospechoso palestino. La situación es crítica también en la explanada de las mezquitas, Jerusalén, donde se han producido enfrentamientos entre israelíes y palestinos durante la Semana Santa. Israel ha blindado la ciudad vieja con un despliegue de unos 2000 soldados. Este lunes, las fuerzas de seguridad no volvieron a irrumpir en la mezquita de Al-Aqsa, lo que contribuyó a evitar nuevos choques como los de los últimos días, que han dejado decenas de heridos y cientos de detenidos. En Marsella, Francia, los bomberos prosiguen la búsqueda de supervivientes tras el derrumbe de un edificio supuestamente por una explosión debido a una fuga de gas. De momento han sido hallados 6 cadáveres bajo los escombros, 2 personas siguen desaparecidas. On poursuit les actions de déblaiement et de recherche dans l'espoir de retrouver des victimes. Donc voilà, ça c'est sans cesse, on continue, on a toujours espoir. Los residentes de las zonas adyacentes a la siniestrada calle Tivoli han sido desalojados mientras los expertos evalúan el estado de los edificios. Au départ, ils nous ont dit prenez vos affaires pour un jour. On a pris pour un jour. En plus, on a eu 5 minutes pour partir. Donc là, on est revenu chercher les affaires parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Ça peut durer une semaine, ça peut le temps qu'il y ait les experts qui viennent pour voir les immeubles dans l'état où ils sont. Mientras prosigue la investigación para determinar las causas del siniestro, Marsella está en duelo. En la noche del lunes se celebró una vigilia en una iglesia cercana al lugar de la explosión. El próximo 6 de mayo, para la coronación de Carlos III, el rey y la reina consorte dispondrán de 2 carruajes. Este de color negro más moderno, con calefacción y aire acondicionado, les llevará a Westminster. La otra carroza que hará el trayecto de regreso mucho más corto es la que utilizó la reina Isabel II durante su coronación en 1953. Este carruaje dorado, una auténtica joya, es la Gold State. This coach will be the centrepiece of the much larger and longer procession from Westminster Abbey back to Buckingham Palace on Coronation Day. The coach is huge. You might be able to tell that from how I'm standing beside it. It's nearly 4 metres tall, it's over 7 metres long. It weighs 4 tonnes. Because of that, it can only be used at a walking pace, which really adds to the majesty and the stateliness of this great royal procession. Además del desfile, habrá un concierto y un banquete nacional. En Westminster brillarán 3 coronas, la imperial, la de San Eduardo y la de la reina María, la bisabuela del rey Carlos. La ONG alemana Sea-Watch ha difundido este vídeo en el que se ve una embarcación con migrantes a la deriva entre Malta y Grecia. Un avión de reconocimiento localizó el barco en peligro con unas 400 personas a bordo, según la ONG. Esta ha añadido que Alarm Phone, una red de activistas que reciben las llamadas de las barcazas, había informado previamente sobre ella. Sea-Watch dice que se ordenó a 2 buques comerciales que no rescataran a los migrantes. La ONG alemana ha informado a su vez de que una veintena de barcos con migrantes se encuentran con problemas en el Mediterráneo. Con el buen tiempo, cientos de ellos están llegando a las costas europeas.
Un tiroteo en Estados Unidos deja al menos 5 muertos y 8 heridos, entre ellos 2 agentes. El suceso ocurrió en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, durante la mañana de este lunes en la sede de un banco del centro. El subjefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville dijo a la prensa que los agentes que llegaron al lugar se encontraron con disparos activos que seguían produciéndose dentro del banco en ese momento. La policía local intercambió disparos con el presunto tirador, el cual murió mientras intentaban neutralizarlo. Por el momento no han dado detalles de cómo murió. En Estados Unidos, Justin Jones, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Tennessee, ha sido readmitido tras su expulsión por una resolución republicana el pasado viernes. Jones, junto a Justin Pearson, ambos negros, fueron echados por participar en una manifestación de estudiantes y profesores celebrada en el hemiciclo para pedir la aprobación de una ley de control de armas tras un tiroteo mortal en un centro escolar. Ha podido volver gracias al voto unánime del Consejo Municipal. Para acabar la legislatura deberá presentarse a una votación especial que podría tener lugar este miércoles. El Dalai Lama ha pedido disculpas tras la publicación de un controvertido vídeo donde aparece besando a un niño en los labios y además le pide que le chupe la lengua. En un comunicado publicado en su página web oficial, el líder espiritual expresó: "Su santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona. Está arrepentido del incidente", concluye el escrito. Las imágenes suscitaron la sorpresa e indignación en las redes sociales, con millones de usuarios condenando el comportamiento de Dalai Lama por inapropiado y perturbador hacia un menor de edad. La concordia en Irlanda del Norte y el deseo de paz en Ucrania marcaron la misa de Pascua del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Ante miles de creyentes, el líder de la Iglesia Católica conmemoró el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo, que pusieron fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte. Prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell'isola d'Irlanda. Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina. El pontífice no se olvidó de desear un feliz lunes de Pascua a todos, especialmente a los que lo viven con más ilusión. Los cristianos celebran la resurrección de Cristo, aunque para los más pequeños es sinónimo de una buena búsqueda de huevos de chocolate. En el pueblo húngaro de Holyoke, ninguna mujer se pudo escapar del riego de Pascua. Se trata de una antigua tradición donde se tira agua a las mujeres, especialmente a las que están en edad de casarse, para supuestamente no dejarlas secar. Este rito húngaro es acompañado por bailes y cánticos folclóricos durante toda la Semana Santa. Tisztítás, az mindig foglalkoztatta az embereket. Nem csak a magyarokat, hanem az egész földkeresség emberiségét. És ez egy ilyen tisztítás, egy tavaszi megújulásnak a jelképe. Ez a locsolkodás, a lányok pedig, hát ugye, mint a család, őrzői, védői és továbbvivői. Ezért kell, hogy őket megtisztítsuk és meglocsoljuk. Aunque la tradición en su forma antigua parece bastante cruel, hoy en día todo es consentido y la mayoría de las veces se hace solo con perfume. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden seguir informándose del resto de la actualidad internacional en nuestra página web y en las redes sociales. Pasamos al No Comment del día, en el que vemos cómo decenas de temerarios esquiadores intentan cruzar este pequeño lago helado de Canadá con sus trineos. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias.
Thank you.